Desde el principio de la creación, Dios mismo, cuando formó al hombre y después a la mujer, Dios tenía un diseño y este diseño dentro de la autoridad y el gobierno que Dios le dio al hombre y a la mujer, dentro del señorío. Recuerde que Dios los hizo una sola carne. El mismo Adán dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así es que ellos eran familia, ellos eran matrimonio y Dios les dio un mandamiento, fructificad y multiplicaos. Así es que desde el mismo principio de la creación, la palabra fructificar está presente, es decir, fruto. Y nosotros estamos aquí hoy en día y el diseño de Dios es que hoy en día demos fruto. Si algo o si alguien no da fruto, entonces no hay propósito realizado. Es decir, alguien que no da fruto no ha entendido la razón de ser de Dios para su vida. Y todos fuimos creados con ese propósito. Y en nuestra misma genética está el hecho de dar fruto. Y no solo a nivel natural, es decir, a través de que un hombre se una a su mujer para formar un matrimonio y tener hijos, es decir, dar fruto y después sus hijos formen sus familias y den fruto y creen hijos y entonces ese fruto se está multiplicando. Ese es el diseño de Dios. Así es que alguien que no da fruto es estéril, es decir, no tiene propósito. Alguien que no da fruto no está caminando de acuerdo al propósito de Dios. Pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que ha manifestado su benignidad y su bondad a través de nuestro amado Señor Jesucristo y su obra terminada, completa y perfecta, para que nosotros le conozcamos a Él a través de Cristo, a través de Jesús. Recuerde, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Así es que Jesucristo, no solo en su ministerio 2000 años atrás, sino que ahora a través de su Espíritu Santo y su palabra nos revela al Padre. Y la palabra misma nos describe y nos revela a Jesús. Jesús es en el Padre es en Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Humanamente hablando, lo podemos entender de manera sencilla, conforme a la palabra. Lo podemos discernir conforme a la palabra. Y lo podemos creer conforme a la palabra. Pero humanamente hablando, es decir, sin la palabra, sin la Biblia, quisiera usted llamarle teología, filosofía o cualquier forma de raciocinio, no se puede definir a Dios así. Podrían hacer el intento, pero solo la escritura y solo la luz que es el Señor Jesucristo, que nos es dada a través de la revelación del Espíritu, nos muestra a Jesús en la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis y Jesús nos muestra al Padre. Bien, así es que entendiendo que fuimos llamados a dar fruto, y este es el propósito de Dios, recuerde, alguien sin fruto no está caminando en lo mejor de Dios. Alguien sin fruto no está caminando en el propósito de Dios. Así es que podríamos hablar de este mundo y de los que no han venido a la fe, es decir, de los que no creen. Y hay gente que tiene fruto y hay gente que no tiene fruto. Pero hablando de los creyentes, es decir, de todos los que por la fe hemos creído en la necesidad de ser salvados, porque la paga del pecado es muerte y porque todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces encontramos en Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Redentor, y le recibimos no solo a su persona divina, sino su obra terminada, completa y perfecta. Entonces, para nosotros los creyentes nos es dada la palabra y la revelación del Espíritu para entender que debemos de dar fruto y debemos de llevar mucho fruto.
en el nombre de Jesús. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es que es muy importante que podamos apreciar esto y vamos, por favor, acompáñeme en su Biblia a Juan capítulo 15. Dice Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así es que es muy importante que podamos entender algo aquí, porque la versión en español, de hecho, inclusive la versión en inglés, no nos da un entendimiento claro de lo que está diciendo el versículo 2. Pero es importante que podamos entender lo que la palabra de Dios dice y que lo creamos y lo entendamos correctamente. Porque en el original dice la escritura así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantaré. La palabra que viene ahí, quitar, en el griego es lo levantaré. Y si nosotros podemos imaginar cómo son las vides que tienen ramas y que las ramas están puestas en alto. Cuando una rama cae al suelo, entonces está en contacto con la tierra y no recibe el aire adecuado, no recibe, digamos, la oxigenación adecuada, no recibe el sol o la luz del sol apropiada, es decir, no está en el lugar correcto, de tal manera que entonces no puede dar fruto. Pero dice la escritura que Dios mismo dice, el que está en mí, dice la escritura, el Señor Jesucristo, el que está en mí, es decir, cualquier rama que ha caído, que aún sigue unida a la vid, dice el mismo Señor, lo levanta. Lo levanta a su posición correcta para que dé fruto. Y después dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, es importante que entendamos que nosotros debemos de estar siendo limpiados. ¿Por qué o por quién? Por la palabra de Cristo. Recuerde que Jesús es la palabra es Jesús y nosotros tenemos que estar siendo limpiados continuamente, aunque por la sangre de Cristo nuestras conciencias han sido limpiadas de obras muertas y aunque hemos sido redimidos y hemos sido recreados en la justicia y santidad de la verdad. Sin embargo, seguimos estando en este mundo y seguimos teniendo contacto con los pensamientos que este mundo nos ha eh, animado, ayudado a recibir, con los pensamientos y sistemas de pensamientos, con filosofías huecas, sutilezas que este mundo nos ha regalado y que no van de acuerdo a la palabra de Dios y lo único que causan es no solo incredulidad, sino muerte. No solo son contrarios a la palabra de Cristo, no son la palabra de Cristo porque no provienen de fe, sino que el resultado que estos sistemas de pensamiento traen es que en los creyentes, el resultado en los creyentes, este sistema de pensamiento causa que nosotros quedemos vulnerables a que el diablo venga a hurtar, matar y destruir. Pero cuando limpiamos nuestras mentes, renovamos nuestras mentes con la palabra de Cristo, entonces no hay manera de que el diablo pueda hacer daño. Por eso la Escritura nos enseña que debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, vistiéndonos con la armadura del Señor, con la verdad, con la palabra del Evangelio, con la justicia, con la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Después dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra, por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. Por eso debemos permanecer en la palabra para estar siendo limpiados. Cuando estemos en una eternidad con Cristo, esto no será necesario más, porque entonces ya resucitaremos o estaremos con Cristo, seremos arrebatados con Cristo sin relación con el pecado, porque seremos perfectamente glorificados en nuestro cuerpo, así como nuestro espíritu es perfecto, nuestro cuerpo y nuestra alma serán perfectos, donde todo pensamiento estará girando en el centro de la gloria que es el mismo Señor Jesucristo. Dice así, permaneced en mí, versículo 4, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice la Escritura, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Recuerde, estamos unidos a Cristo, estamos unidos a la vid. Dice así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí es importante que observemos dos cosas. Una es, no estamos con Cristo, primero, de manera corporal o de manera sentimental o emocional. Estamos por Cristo porque Cristo nos hizo nacer de nuevo y Dios mismo envió su Espíritu, el Espíritu de Cristo, a nuestros corazones. Dios mismo habita en nuestro interior. Recuerde que el hombre, el ser humano, es espíritu, alma y cuerpo. Y así es que no estamos con Cristo, y me refiero a los creyentes nacidos de nuevo. No estamos con Cristo en el sentido que estamos asociados con o estamos a favor de o hacemos las cosas que Él dice, pero estamos con Cristo porque Él mismo mora y habita en nosotros. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, dice la Escritura. Así es que ahora por ello estamos en Cristo. Y por causa de que estamos en Cristo, entonces el propósito de Dios es que el fruto de Cristo, el fruto de la palabra, el fruto del Espíritu, se manifieste en nuestras vidas. No nuestro fruto, sino el fruto del Espíritu, el fruto de la palabra de Cristo, el fruto mismo de Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas. Y después dice aquí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y este versículo, y sobre todo esta expresión, tiene un contenido extraordinario porque podríamos hablar mucho de ello. 1 hora, 2 horas, un día, 2 días, una semana, inclusive meses. ¿Qué es lo que significa estar en Cristo? ¿Y qué es lo que significa que Dios nos dice, separados de mí, nada podéis hacer? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Que separados de Cristo, nada podremos hacer. ¿Qué significa esto? Recuerde, si somos creyentes nacidos de nuevo, espiritualmente hablando, no nos podemos separar de Cristo, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, dice la Escritura en 1 Corintios 6:17. Y la manera en la que lo expresa el apóstol Pablo significa que hay una unión perfecta, una unión sin la uno sin la exclusión del otro. Una unión perfecta. Nacimos de nuevo, Dios creó o recreó un espíritu nuevo en nosotros y vino su espíritu, el espíritu de Cristo a nosotros y se hizo uno y ahora habita aquí en nosotros. Así es que nada nos puede separar de Cristo, espiritualmente hablando, si somos creyentes nacidos de nuevo. Pero definitivamente que en nuestra alma podemos separarnos de Cristo, es decir, cuando nuestros pensamientos están en otro sistema de pensamiento que no son los pensamientos de Cristo. Y recuerde que los pensamientos de Cristo son la Escritura, son la palabra revelada para nosotros. Pero no estamos en Cristo con nuestros cuerpos si ponemos a disposición nuestros cuerpos al pecado, si ponemos a disposición nuestros cuerpos a la maldad, si no cuidamos con la sabiduría de Dios nuestros cuerpos. Así es que es muy importante que entendamos esto, que en nuestra alma y en nuestro cuerpo podríamos separarnos de Cristo cuando nosotros volteamos y seguimos la incredulidad y seguimos el pecado y seguimos lo que no es de fe. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, pero también algo extraordinariamente interesante y poderoso es que si aquí dice que separados de Cristo nada podemos hacer, entonces no sé si usted puede entender e imaginar, porque con el corazón se cree, en el corazón se concibe. La esperanza es la que puede imaginar y concebir. Y de hecho, no lo hacemos basados en la fantasía
o basados en la nada, sino basados en la fe, basados en la fe, basados en la palabra de Cristo. Así es que si separados de Cristo nada podemos hacer, ahora si entendemos que estamos con Cristo y estamos en Cristo, entonces todo lo podemos hacer. Esto es muy interesante y es importante que meditemos. Entonces todo lo podemos hacer. Entonces todo lo podemos hacer en Cristo. Y ese todo, ¿a qué se refiere? Pues no es el todo que yo me puedo imaginar cuando volteo al mundo. No es el todo que yo puedo sentir cuando mi cuerpo reclama peticiones de la carne. No, es el todo que viene de acuerdo a la fe, que viene de acuerdo a la palabra de Cristo. El mismo apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no me dejaré dominar por nada, sino que fuimos llamados a dar fruto. Y el fruto es el fruto de Cristo. Jesús mismo es la vid. Nosotros mismos estamos unidos a Cristo y el fruto que ha de manifestarse es el fruto de Cristo. Nosotros somos portadores de la gloria de Cristo. Después dice, el que en mí permanece, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y aquí se refiere a lo espiritual, es decir, al que espiritualmente no esté unido a Cristo. ¿Cómo sucede esto? Cuando alguien no puede unirse por causa de que no cree en su necesidad de ser perdonado. Y si acaso alguien entiende y cree en su necesidad de ser perdonado, pero no viene a Cristo para recibir ese perdón, sino busca a otros dioses, busca religión, busca otros caminos, entonces nunca estará con Cristo. Así es que dice aquí, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano, y se secarán y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor Jesús, versículo 7, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si nosotros pedimos, lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la fe. Es muy importante que lo recuerde. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así es que no solo Dios quiere que llevemos fruto. Primero, que entendamos que debemos de dar fruto si es que no lo estamos dando. Segundo, que demos fruto y que el Señor Jesucristo nos limpie a través de su palabra. Y tercero, que el Padre dice que fuimos llamados a dar mucho fruto, que fuimos llamados en este propósito a dar mucho fruto del Espíritu, mucho fruto de la palabra, mucho fruto del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dice, en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os amo. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y es muy importante entonces que podamos concebir el fruto. Fuimos llamados a dar fruto. Ahora, siguiendo con este mismo concepto, vamos por favor a Romanos capítulo 6. Ayúdenme por favor en su Biblia a buscar Romanos capítulo 6. Y ayúdenme por favor a encontrar el versículo 14. Y dice Romanos 6:14 así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si alguien observa la ley, si algún creyente recuerde o entienda, por favor, y esto espero que no solo nosotros lo podamos concebir, sino que esto lo podamos compartir y se pueda extender a otros. Si alguien observa la ley o si alguien sigue la ley, y me refiero a la ley de Moisés, tal cual como está descrito, entonces el pecado se va a enseñorear de él o de ella. Cualquier persona que observe o quiera seguir la ley, el pecado se va a enseñorear de la persona.
porque la ley no tenía otro propósito sino que el pecado se manifestara en la vida de las personas, para que entonces las personas pudieran entender que eran pecadoras. Así éramos nosotros. Nosotros éramos pecadores y lo entendimos por causa de la ley, para que entonces pudiéramos levantar nuestros ojos al cielo y decir, necesito ser salvado, y entonces que se mostrara el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, nuestro Señor y Salvador. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Permaneceremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pregunta el apóstol Pablo. Pero es una pregunta que no está pidiendo respuesta, sino que él mismo está dando la respuesta. En ninguna manera que pecaremos. Así es que es interesante, importante que podamos entender y creer correctamente que estamos ahora en la gracia. Y si estamos en la gracia, estamos en la fe, estamos en la verdad, estamos en la justicia de Cristo. Si estamos en la gracia es porque entendemos que separados de Cristo nada podemos hacer y que queremos que Cristo produzca fruto en nosotros. Así es que si estamos en la gracia, diligentemente debemos de buscar en la gracia y tener una mentalidad de gracia. Esto es que la gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Que la gracia es Jesucristo. Jesús es la gracia. Recuerde, el mismo apóstol Juan dice que la gracia y la verdad vino. La gracia y la verdad son Cristo. La gracia y la verdad vino con Jesucristo. La ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vino con Jesucristo, porque Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Así es que no pecaremos porque estamos en la gracia de ninguna manera, porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros para seguirlo en sus concupiscencias. Pero la gracia es la benignidad y la bondad de Dios, es el poder de Dios, renovando nuestras mentes por la palabra y transformando nuestras vidas para que la gloria de Cristo se manifieste y nosotros seamos transformados de esa gloria en gloria, en gloria, en la misma imagen de Jesús. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, te haces esclavo de aquel a quien obedeces? Si alguien cree en algo o en alguien y se sujeta a lo que ese algo o ese alguien dice, te conviertes en esclavo de ese alguien. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo lo describe. Ya sea del pecado para muerte, ya sea del pecado para muerte, ya sea del pecado para muerte, es decir, obedecer al pecado que traerá como resultado muerte, o obedecer o a la obediencia para justicia, o a la obediencia para justicia. Una vez más lo leo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, te conviertes en esclavo de aquel a quien obedeces? Si te sometes al pecado, entonces resultará muerte. Si te sometes a la obediencia, entonces será para justicia. Pero un versículo antes, el 15 dice, porque ahora estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado en el pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Pero ahora, 18, y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Venimos a ser siervos de la justicia. Venimos a ser siervos de la justicia. ¿De qué obediencia está hablando? Si nosotros regresamos, déjeme, le pido por favor que vaya a otro versículo aquí mismo en Romanos para que podamos entender de qué obediencia Dios nos está hablando. Mire cómo dice el capítulo anterior, el capítulo 5, en su versículo 17. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, bueno, espérenme, permítame un segundito.
perdón, es el 19, 5:19. Porque así como por la obediencia de un hombre, perdón, porque así como la desobediencia, fíjese cómo dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos, por la desobediencia de un hombre, ¿de quién? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo, los muchos, perdón, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, el versículo que sigue, el versículo 28, perdón, 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, entonces se manifestó y sobreabundó la gracia, que es el Señor Jesucristo. Para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es que, ¿de qué obediencia está hablando? De la obediencia de Cristo. ¿A qué nos debemos de someter? A la obediencia de Cristo. ¿Y qué es la obediencia de Cristo? La obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, y cómo Jesús no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre hasta la muerte. Y estando en condición de hombre, dice la Escritura, se despojó a sí mismo hasta hacerse hombre, y en condición de hombre fue a la cruz y sufrió y fue exaltado, y Dios le exaltó porque después de 3 días y 3 noches fue resucitado. Cristo resucitó. Dice Romanos capítulo 1. Dice la escritura que, déjeme le digo aquí en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe. Pablo habla de la obediencia de Cristo, y esto es la obediencia a la fe. Y también en el capítulo 16, el mismo apóstol Pablo declara las mismas palabras acerca de la obediencia a la fe. Así es que el apóstol Pablo estaba entendiendo y creyendo correctamente, estaba convencido que la obediencia de Cristo es la que nos hace siervos de la justicia. Y cuando nosotros vemos a Jesús, y cuando nosotros vemos lo que Jesús hizo, y cuando nosotros creemos en Él y entendemos que le hemos recibido, y entendemos que ahora su Espíritu mora y habita en nosotros, y su unción está sobre nosotros, y que somos creyentes, criaturas nacidas de nuevo, y que entonces permanecemos en su palabra, y su palabra permanece en nosotros, y ella nos renueva, cambia nuestra manera de pensar y transforma nuestras vidas, entonces estamos manifestando la gracia de Cristo y causando que seamos siervos de la justicia. Es decir, la justicia nos favorece, la justicia nos representa, la justicia nos conduce, la justicia de Dios nos bendice. Fuimos perfecta y completamente perdonados, perfectamente justificados. El mismo Señor Jesucristo dice en Romanos capítulo 4 que resucitó para nuestra justificación. Así es que no solo fuimos llamados a dar fruto, a ser limpiados por la palabra y dar mucho fruto, pero entendiendo que en nuestro caminar, en nuestro peregrinar con Cristo, fuimos llamados a ser siervos de la justicia, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Es interesante e importante que recordemos estas palabras: el pecado ya no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, y nuestra doctrina es el Evangelio de Cristo, que ahora somos siervos de la justicia y somos perfectamente justificados. En Romanos capítulo 5, cuando inicia este capítulo, en los primeros versículos, el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con Dios, y tenemos acceso, a esta preciosa y maravillosa gracia de Jesucristo a través de la fe. Y nosotros estamos en la fe porque estamos en Cristo. Y Romanos capítulo 12 dice que la medida de fe nos fue dada para caminar
en Cristo, en su palabra, permaneced en su palabra por la revelación del Espíritu Santo de Cristo en su palabra. Recuerde, fuimos llamados a conocer a Cristo, a tener comunión con Cristo. Estamos en Cristo, pero ahora que entendemos que estamos en Cristo, es importante que seamos diligentes para que Cristo se manifieste en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que nosotros demos fruto y demos mucho fruto. ¿Qué tipo de fruto? Pues el fruto del Espíritu, el fruto de la justicia de Cristo, el fruto de Cristo en nuestras vidas. No solo amando a nuestros hermanos, no solo perdonando a nuestros hermanos, sino predicando, sino permitiendo que la gloria de Cristo se manifieste en mi vida para que muchos glorifiquen a Cristo a través de lo que a mí me sucede. No solo predicando, no solo enseñando, no solo haciendo el bien a los demás. Y recuerde que el bien a los demás no solo lo hacemos dedicándole tiempo, dedicándole buenos pensamientos, inclusive orando por personas, poniendo las manos sobre los enfermos para que sanen. Hacer el bien a los demás no solo es ayudar en lo natural, también ayudar al que está en necesidad. Hacer el bien a los demás es no solo perdonarlos y amarlos, sino también apoyarlos. Pero es importante que estemos siempre listos para hacer el bien, siempre listos para hacer el bien al Evangelio, siempre listos para dar buenos frutos. El apóstol Pablo a los filipenses les decía que ellos tenían mucho fruto, pero él hablaba de otro fruto, no solo del fruto del alma o del fruto de las acciones del cuerpo, pero del fruto de que a Pablo y al Evangelio los filipenses los ayudaban económicamente. Así es que también hay gente que está en necesidad y que nosotros debemos apoyar y ayudar económicamente. Si algo manifiesta un buen corazón y que somos siervos de la justicia, es cuando entendemos que aún lo que tenemos, lo que poseemos, no nos pertenece. Somos simplemente administradores de la gracia. Somos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado. Es decir, somos administradores del fruto de la bendición. Usted ha sido bendecido y el resultado de haber sido bendecido es tener prosperidad. Y Dios nos ha hablado a tener fruto para con los demás, fruto para con el Evangelio. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si algo el hombre enseña, o si algo el hombre puede manifestar, es que cuando cree que las cosas son de él y que se desprende de ellas, entonces es que está siendo siervo de la justicia. Porque cuando hablamos de la justicia, hablamos de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Hablamos de la fe, hablamos de que tenemos entrada a esta preciosa gracia de Jesucristo a través de la fe, porque somos perfectamente justificados. Cuando hablamos de la justicia, también entendemos que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Solo la justicia es la que se enseñorea de nosotros. La justicia de Cristo es la que se enseñorea de nosotros. Ya no estamos bajo el pecado ya no se enseñorea de nosotros, la vergüenza ya no se enseñorea de nosotros. El rechazo ya nos enseñorea de nosotros, la enfermedad ya nos enseñorea de nosotros, la escasez y la pobreza ya nos enseñorean de nosotros, la tristeza ya nos enseñorea de nosotros, los sentimientos ya nos enseñorean de nosotros, la maldición ya nos enseñorea de nosotros, el pecado ya nos enseñorea de nosotros. La condenación y la culpa ya nos enseñorean de nosotros. Pero ¿qué se enseñorea de nosotros? La justicia. La aceptación se enseñorea de nosotros. La gloria de Cristo se enseñorea de nosotros. La prosperidad se enseñorea de nosotros. Y estoy hablando en términos espirituales. No es que las cosas materiales se enseñorean de nosotros, sino que la justicia que se enseñorea de nosotros, la justicia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que se enseñorea de nosotros, permite el resultado que es Cristo en nosotros. La aceptación, la bendición es la que abunda y se enseñorea de nosotros. Y me refiero a la manera de Dios y a hablar de lo mejor de Dios. Todo lo que estamos hablando es lo mejor de Dios, la bendición de Dios, la vida de Cristo, la vida abundante de Cristo, la salvación, la vida eterna, el fruto del Espíritu. Esto es lo que debe mostrarse y enseñorearse de nosotros porque somos siervos ahora de la justicia y la justicia que es de Cristo se enseñorea de nosotros
por causa de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo. Y el resultado de todo esto es que Cristo resucitó para nuestra justificación, como garantía de nuestra justificación, y se sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales, y ahí estamos juntamente sentados con Él, tú y yo, en lugares celestiales, en el ámbito espiritual, porque ahora somos en Cristo, estamos en Cristo y vivimos para Cristo. Y termino con esto, como el mismo apóstol Pablo decía, nunca debemos olvidar, y es algo que el apóstol Pablo continuamente atesoraba y ejercitaba, el hecho de tenerlo todo como pérdida, con tal de la extraordinaria oportunidad de conocer a Jesús más y más a través de la Escritura, porque separados de Él nada podemos hacer, pero unidos a Él, en Él todo es posible. Todo lo podemos hacer en Cristo. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Gloria, honor y alabanza a ti. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, y gracias por la vida de todos los que escuchan y todos los que estarán escuchando en el futuro, pero gracias por la vida de cada uno de ellos y sus familias que representan. Te damos gracias también, Señor, por tu Hijo amado Jesús y por tu Espíritu Santo y tu palabra que nos ha sido revelada. Y te pido en el nombre de Jesús que no solo tu amor nos cautive, pero que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que tu sabiduría nos muestre y nos enseñe y que nosotros podamos aprender la preciosa y maravillosa voluntad tuya en nosotros, el llamamiento de Cristo para nosotros, la herencia de Cristo en nosotros o para nosotros y el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos que ahora mora y habita y anhela ejercitarse a través de nosotros. En el nombre de Jesús. En Cristo somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo somos la justicia de Dios. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, porque en Cristo recibimos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, ahora podemos declarar y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.